actualmente es comisionada ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y miembro de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados. Desempeñó distintos cargos en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y otros órganos jurisdiccionales. Ha impartido cátedra y ha participado en diversos foros de transparencia, protección de los datos personales y archivos en México y otros países, para lo cual cedo el uso de la palabra. Muchas gracias. Pues muy buenos días a todos ustedes, es un gusto estar aquí. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno, es muy grato tener un público tan concurrido y tan entusiasta a estas horas de la mañana. Muchas gracias por estar aquí en este excelente encuentro iberoamericano y foro en materia de protección de datos personales. Quiero agradecer en primer lugar, desde luego, al Infoem por la invitación para moderar este panel, a mis compañeros comisionados por apoyarme para hacer la representación en este tema de datos personales por parte del Info, desde luego al INAI, y a todos ustedes darles la más cordial bienvenida a este encuentro de autoridades. Y particularmente quisiera saludar y darle un fuerte abrazo a todos los compañeros, amigos que nos acompañan del extranjero y también de los órganos autónomos del país. Bienvenidos sean todos a esta su casa. Estos encuentros son realmente una oportunidad de estrechar lazos de amistad y de cariño, y la verdad mi cariño para todos ustedes. Sean bienvenidos a México y espero disfruten aquí su estancia. Y me da muchísimo gusto también en este momento de saludos y bienvenidas dar la más cordial bienvenida a quienes me acompañan aquí en el panel, que ya tenía yo ocasión de conocerles y que me da muchísimo gusto. Es un orgullo para mí estar aquí sentada platicando con ustedes de estos temas en los que estoy segura, porque yo ya los he escuchado a todos y cada uno de ellos en diferentes foros, en diferentes escenarios, en diferentes cursos. Estoy segura que para ustedes será una experiencia enriquecedora. Lamentablemente el tiempo es corto y yo me estoy excediendo, ¿verdad? El tiempo es corto y la dinámica de esta mesa será escuchar las exposiciones brillantes que nos hará cada uno de ellos en el orden que yo iré mencionando, y será por 10 minutos. La dinámica que traemos es que yo pongo una alarmita que suena cuando ya se va a concluir el tiempo, para que no corten de tajo la idea, pero vayan cerrando la idea. Son 10 minutitos aproximadamente, y en estos 10 minutitos vamos platicando, vamos comentando los temas que ustedes tienen para compartirnos, y al final, si hubiese algún espacio, pues si quieren expresar alguna idea al final para cerrar. Finalmente también, si ustedes tuvieran alguna pregunta o alguna inquietud que les quieran hacer llegar, lo pueden hacer llegar en un papelito, si desean poner su correo para que sea más fácil que pueda atenderlo cualquiera de ellos, porque pues igual y el tema no nos alcanza para hacer algún debate más extenso, pero pues de todas maneras que se recojan las inquietudes que sobre el particular ustedes pudieran tener. Esa sería la dinámica de esta mesa en esta mañana, que me place, les decía, presentarles a todos y cada uno de quienes me acompañan en este panel. Rápidamente voy a leer una presentación muy breve de cada uno de ellos, haciendo notar que el currículum que cada uno presenta es bastante extenso. La verdad es que estamos frente a autoridades y expertos en la materia que será muy grato escuchar. Les presento en primer lugar a Eduardo Javier Luna Cervantes. Él es abogado por la Universidad de Lima, magíster en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica de Perú, y es profesor por esa casa de estudios en las asignaturas de Transparencia, Ética Pública y Lucha contra la Corrupción. Entre otros cargos que son múltiples, él es la Autoridad de Protección de Datos Personales del Perú, que hoy nos acompaña. También está con nosotros, bienvenido Eduardo, muchas gracias. También les voy a pedir al final, cuando termine de presentarlos, si les dan un fuerte aplauso, por favor. También les voy a presentar a Jessica Matus Arenas. Ella es abogada por la Universidad de Chile, especializada en Derecho y Tecnologías, magíster en Derecho y Tecnologías, diplomada en Derecho Informático, profesora de la Universidad Alberto Hurtado de Datos Personales y Clínica de Interés Público. Entre otros también muchos cargos. Ha participado en numerosos congresos y seminarios nacionales e internacionales.
Es experta de la Fundación Hay Mujeres, que busca visibilizar a profesionales mujeres expertas en diversas áreas del conocimiento, y es vicepresidenta invitada del capítulo chileno de OWASP, que promueve la seguridad del software, entre muchas otras actividades. Bienvenida también, Jessica, muchas gracias. Gracias. También les presento a Oliver González Barrales. Tiene 20 años de experiencia en el sector de las tecnologías de la información y comunicación, de los cuales 18 años ha desarrollado en el sector de seguridad pública del gobierno federal. Actualmente es comisario jefe y titular de la Coordinación para la Prevención de Delitos Electrónicos en la Policía Federal. También fungió como director general del Centro Especializado en Respuesta a Incidentes Cibernéticos, entre muchísimos otros cargos que ha desarrollado en el sector de seguridad pública. Bienvenido, Oliver, muchas gracias. Y le debemos su aplauso a Eduardo también. Muchas gracias. Damos la bienvenida también a Alina Ornelas Núñez, que es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara, maestra en Cooperación Legal Internacional por la Universidad Libre de Bruselas, experta en clasificación de la información, archivos, protección de datos, privacidad y gobernanza del Internet. Ha publicado múltiples libros y numerosos artículos académicos en la materia. Se ha desempeñado por más de 12 años en el sector público en México y en Europa, de los cuales 9 trabajó en el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, antes IFAI. Era de nosotros, pero ahora ya está en el otro bando, ¿no? Pero sigue siendo de nosotros, dice, y esa es una gran amiga. Muchísimas gracias, Lina, entre muchas otras experiencias. Bienvenida, gracias. Igual me place presentarles a Luis Gerardo de la Peña Gutiérrez, a quien aprovecho públicamente para agradecerle todo el apoyo desde todas las trincheras en las que está. Muchas gracias, Luis Gerardo. Él es actualmente consejero de la Judicatura del Estado de México, es maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Iberoamericana, licenciado en Derecho y especialista en Notaría Pública por la Universidad de Guanajuato. Ha ejercido numerosos cargos en la Administración Pública Federal y en el Poder Judicial de la Federación. Ha desarrollado una importante labor docente en distintos espacios universitarios públicos y privados. Destaca como conferencista en foros nacionales e internacionales y como coautor de diversas publicaciones, y ahora en el ámbito judicial. Muchas gracias, bienvenido. Y para comenzar, cedo el uso de la voz. Aún solamente quiero aclarar que en el caso del orden presentado, me pide la maestra Matus si puede ella ir un poquito al final, por algunas ideas que trae. Entonces alteraré solo en ese sentido el orden, y en primer lugar presento entonces a Eduardo Luna Cervantes, autoridad de Perú, para que nos haga su exposición. Gracias, Eduardo, bienvenido. Un aplauso, por favor. Muy buenos días con todas y con todos. En primer lugar, palabras de agradecimiento al INFOEM, al INAI y a ustedes por la hospitalidad de siempre. Para mí es siempre un placer estar en México para transmitirles algunas ideas y contarles algo de la experiencia peruana a propósito de los temas que tenemos a cargo, que es tanto la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales como la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se me ha solicitado disertar sobre la experiencia peruana, sobre los temas que nos convocan, que son el ámbito de justicia y seguridad. Y si se tratara de resumir esto en un eslogan, diría que toda crisis genera una oportunidad, y me refiero en este caso a la transparencia judicial, y toda oportunidad demanda una responsabilidad, y me refiero aquí a la protección de datos personales. Que no les sorprenda que al inicio de esta presentación les parezca más bien una presentación de transparencia, pero verán luego el vínculo. Quiero estructurar esta presentación en estos 3 ítems, hablar un poco del contexto peruano, de esta necesidad de transparencia judicial, la respuesta institucional y la agenda para las autoridades de transparencia y protección de datos personales, y algún apunte sobre seguridad y protección de datos, videovigilancia, que es lo que estamos haciendo y que próximamente presentaremos en Perú. El contexto. El año pasado en mi país ha habido un escándalo de corrupción, ¿no? Como lamentablemente viene ocurriendo con cierta frecuencia en nuestros países.
Todos pudimos apreciar a través de la difusión de algunos audios cómo jueces de la Corte Suprema, como miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, que evalúa, ratifica a estos jueces y fiscales, y algunos jueces comprometían el resultado de su labor jurisdiccional o institucional a cargo de prebendas, favores, sobornos. Esto claramente ahonda la crisis de confianza en las instituciones. En el caso de mi país, supongo que no es muy distinto, en varios de nuestros países, el Poder Judicial, el Congreso de la República, el propio Poder Ejecutivo, funcionarios varios, la policía, tienen altos índices de desaprobación y la percepción ciudadana es que la corrupción parece instalarse, ¿no? Que hay una vulnerabilidad alta de las instituciones respecto a la corrupción. Felizmente en el Perú todavía funcionan los resortes institucionales y los cauces democráticos y constitucionales para resolver estas crisis. Es así como el Congreso de la República instauró procedimientos constitucionales para destituir a estas altas autoridades comprometidas y se inició un proceso que culminó bien de reforma constitucional para reorganizar este Consejo Nacional de la Magistratura, ya fenecido, hoy Junta Nacional de Justicia, cambiando la lógica de evaluación de jueces y fiscales y cambiando también el modo de acceso a estos cargos públicos y de tanta importancia. ¿Cuál ha sido la respuesta institucional? Y aquí vamos variando ya a nuestro tema. Por tradición de las autoridades de protección de datos, nuestro negocio siempre ha sido preservar la justicia, en el sentido de hemos promovido la integridad y la transparencia judicial en un sentido inverso, ¿no? Evitando que por intereses particulares no justificados se eliminen hechos judiciales o fiscales, investigaciones en curso, ¿no? A propósito de gente que, en alusión a su derecho al olvido, a la oposición, pretende eliminar ciertas historias que los involucran con hechos lamentables. Y claramente allí, como siempre, la autoridad de protección de datos ha tenido una voz en estos asuntos y ha evitado que esta situación se concrete, ¿no? Por citar algún ejemplo de los varios que podemos contar, algún acusado de lavado de activos es declarado inocente por una sentencia promovida por un juez controvertido que sostenía una tesis respecto a la acreditación del delito fuente en lavado de activos, que luego fue dejada sin efecto en su carácter vinculante por la Corte Suprema, ¿no? Claramente alguno de estos jueces comprometidos en los autos, ¿no? Es la forma como tradicionalmente la autoridad ha preservado la integridad, la transparencia en las resoluciones judiciales. Pero también últimamente se ha acrecentado nuestra competencia a propósito de la labor técnica consultiva. Lo hacemos en nuestra propia entidad, por ejemplo, en el caso de las comisiones de gracias presidenciales e indultos, donde de la mano con esta comisión, que está a cargo del Ministerio de Justicia, que también cobija a la Autoridad de Protección de Datos, hemos establecido criterios para proteger los datos personales también de personas que buscan estas gracias presidenciales o las conmutaciones de pena, ¿no? Y allí, en una buena sociedad, hemos podido encontrar un punto medio para proteger información claramente de carácter personal, vinculada a los informes psicológicos, al informe de arraigo familiar, a los datos médicos irrelevantes a efectos de otorgar una gracia presidencial. Pero les decía que esta agenda anticorrupción ha provocado también, o ha puesto en la agenda, algunos temas importantes a cargo de las dos autoridades. Hay un propósito institucional, una política pública instaurada para promover la transparencia, que ésta impregne la cultura organizacional de las instituciones que conforman el sistema de justicia. Y con sistema de justicia me refiero al Poder Judicial, al Ministerio Público, a la Fiscalía de la Nación, que son una sola unidad, a la nueva Junta Nacional de Justicia, a la Academia de la Magistratura y al Tribunal Constitucional.
Recientes dispositivos legales, normas con rango de ley, han establecido, por ejemplo, que la transparencia jurisdiccional es una política pública, en cuyo marco se crean las condiciones para desarrollar y mantener los medios tecnológicos que permitan la publicación periódica, actualizada, oportuna y asequible de las decisiones de cada autoridad jurisdiccional debidamente sistematizadas. Esto que para el ciudadano de a pie puede ser baladí, para un operador de justicia es tremendamente significativo, es un mensaje poderoso de una política pública que pretende cambiar una cultura organizacional. También se han reconocido en estos dispositivos derechos legales, conocer el contenido de las resoluciones en todas las instancias, en todo tipo de procesos, que los órganos judiciales resuelvan peticiones atendiendo a la prioridad y a la urgencia de la naturaleza exija, que las decisiones jurisdiccionales sean accesibles y comprensibles. Estamos hablando de derechos legales, de pretensiones subjetivas jurídicamente exigibles. No es solamente una declaración meramente retórica. Y aquí ya entramos básicamente a lo que quería comentarles. En esta nueva oleada de normativas para promover la transparencia judicial, se ha modificado recientemente, hace poco más de un mes, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Perú, que es del año 2002, y le ha encargado dos tareas específicas a las dos autoridades que jefaturamos. Y me refiero concretamente a la obligación que ahora tendrán las entidades que conforman el sistema de justicia de colgar la siguiente información en los portales de transparencia estándar de las instituciones. Me refiero a las hojas de vida de jueces y fiscales, su currículum vitae, su formación académica, la experiencia laboral, las sanciones disciplinarias, la declaración jurada de ingresos, bienes y rentas. Cuando también me refiero a las declaraciones de intereses, me refiero a si están o no incursos en situaciones en las cuales sus intereses personales, laborales, económicos o financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimiento de los deberes y funciones a cargo. También se establece la obligatoriedad de que las sentencias judiciales, dictámenes fiscales y jurisprudencia sistematizada sea de fácil acceso en un lenguaje sencillo. Y aquí le encomienda directamente a la Autoridad de Protección de Datos establecer lineamientos en coordinación con el Poder Judicial y el Ministerio Público para proteger los datos personales. Amén de otro tipo de información, relación sobre las entrevistas, visitas que reciben estas altas autoridades, informes anuales de las instituciones, informes elaborados por las oficinas de control institucional, procesos de selección, nombramiento, ratificación y medidas disciplinarias contra jueces y fiscales, información sobre políticas públicas, mapa de la justicia, cómo se toman las decisiones para crear despachos en general, y acceso al Registro Nacional de Abogados sancionados por mala praxis. Es decir, la norma nos está obligando a cambiar la lógica de lo que han venido siendo los portales de transparencia en el Perú, que solo reflejaban la gestión administrativa de las entidades, información sobre datos generales, planeamiento de organización, presupuesto, proyectos de inversión, participación ciudadana, contratación de bienes y servicios. Ahora el reclamo es que convirtamos a las instituciones del sistema de justicia en verdaderas casas de cristal, ¿no? Y bueno, y es que la gran demanda es por la predictibilidad de la justicia. Voy cerrando. ¿Cuál es la trayectoria de esos jueces y fiscales? ¿Quiénes los evalúan? ¿Bajo qué criterios? ¿Y cómo garantizar su probidad? La necesidad de prevenir la corrupción en el sistema de justicia ha hecho más patente, por tanto, la necesidad de transparencia. Y esto implica la publicación de datos personales. La primera exigencia para nuestra autoridad es establecer lineamientos, directivas para disociar información. Me refiero a qué vamos a entender por la accesibilidad de estos reportes de jurisprudencia respecto a sentencias judiciales y del Tribunal Constitucional. Disociación en caso del tratamiento de datos de menores de edad, que ya lo vienen implementando algunas instituciones del sistema de justicia. Disociación en caso de tratamiento de datos de personas víctimas de violencia. Me refiero a la violencia familiar, sexual o el conflicto armado interno. Como ustedes saben, el Perú libró una lucha contra el terrorismo durante 20 años.
Disociación y hay programas de reparaciones, ¿no? Y hay datos que proteger de ciudadanos. Disociación en procedimientos administrativos sancionadores, en lo que pudieran estar incursos estas altas autoridades, y cómo garantizamos los derechos ARCO de acceso, de rectificación, de cancelación, de oposición de los titulares de estos datos personales. La agenda está marcada y es una tarea a la cual estará abocada la Autoridad de Protección de Datos. Ya tenemos un primer documento que supongo en las siguientes semanas daremos a conocer. Finalmente, si me lo permite, Viviana, un apunte sobre seguridad y protección de datos, videovigilancia, ¿no? Sé que este tema es mucho más amplio, seguramente mis colegas de la mesa lo tratarán, el tema de base de datos y cuerpos de seguridad o policía es un tema álgido, amplio. Yo solamente me voy a limitar a señalar lo que venimos haciendo. De un tiempo a esta parte, varios gobiernos locales, en razón de las competencias asignadas por la Ley Orgánica de Municipalidades, de ayuntamientos, tiene el encargo de velar por la seguridad ciudadana, y así como se han instalado en prácticamente toda la ciudad de Lima cámaras de videovigilancia, ¿no? Esto es claramente una competencia de estas instituciones y no habíamos entrado sobre esta materia. Pero de un tiempo a esta parte, los gobiernos locales vienen transmitiendo en línea y ofreciendo a los ciudadanos una transmisión en línea de esas imágenes, ¿no? Y eso ya, entendemos nosotros, nos habilita competencialmente para dar algunas pautas sobre este particular, ¿no? Y también orientar, como no, nuestra labor de fiscalización para verificar que ese tratamiento sea ajustado a ley, cumpla una finalidad, sea proporcional y todos los principios que conocemos bien. De tal suerte, espero el próximo mes poder divulgarla, tenemos ya una directiva de videovigilancia por aprobar, donde abordemos temas sencillos, pero que den cuenta de ese nivel de protección que es razonable, que es exigido por la ley en estas materias, ¿no? Características del cartel informativo, del sistema de videovigilancia, que la gente esté informada, que esté ubicado en lugares preferenciales, el plazo de conservación o almacenamiento de la información grabada, formalidades que debe seguir el encargado del tratamiento de datos, obligaciones de las personas que operan estos sistemas y centros de seguridad, centros de vigilancia, derechos de los titulares de los datos personales, cámaras conectadas a internet, transmisiones en vivo, videovigilancia mediante drones, espacios públicos de uso privado, establecimientos comerciales, espacios de ocio, entidades financieras, entorno de escolares y menores de edad, videovigilancia con fines de control laboral, sobre todo verificando la proporcionalidad, ¿no? Eso es cuanto que tenía que ofrecerles en esta mañana. Espero que a propósito de las intervenciones podamos seguir aportando. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Eduardo. Muy interesante lo aportado, y la verdad es que, bueno, como ustedes saben, el panel que nos ocupa hoy, que es la protección de datos personales en los ámbitos de justicia y seguridad, pues es uno de los temas novedosos. Actualmente en la Ciudad de México tenemos también sobre la mesa la discusión de la videovigilancia, el tema del reconocimiento facial y una serie de circunstancias al respecto, y la ponderación entre circunstancias que tienen que ver con seguridad pública y la vida privada. La verdad es que el tema es bastante interesante, y también tenemos un tema que acaba, por cierto, de pronunciarse en nuestra Suprema Corte de manera muy reciente acerca de declarar inconstitucionales unos artículos relacionados con la creación de un Consejo Ciudadano y una serie de esquemas que iban a regular al Poder Judicial de la Ciudad de México. Este tema regresa al esquema anterior, donde el presidente del Consejo de la Judicatura sí preside también al tribunal, más bien el del tribunal preside también al Consejo de la Judicatura, y también un tema de respeto entre los poderes, una cuestión de equilibrio con esta decisión que se acaba de emitir por parte de la Suprema Corte apenas de manera reciente. La verdad es que el tema da mucho de qué hablar, y yo no vine a hablar de ello, sino vinieron a hablar ustedes, y entonces cedo el uso de la voz ahora a Oliver González Barrales, titular de la Coordinación para la Prevención de Delitos Electrónicos de la Policía Federal de México, División Científica. Muchísimas gracias, bienvenido. Un aplauso, por favor.
Hola, buenos días a todas y todos. Muchas gracias a los organizadores por la atenta invitación a este foro tan importante, digo, por todas las personalidades que están reunidas, pero también por el tema que nos reúne. La verdad los felicito a cada uno de ustedes porque están en un tema de mucha actualidad, con retos enormes, con tanta evolución de la tecnología y cómo la tecnología, de ser desde luego el pilar para la generación de nuevos modelos de negocio, para la generación de impulso de la economía, desgraciadamente también sirve como herramienta para que grupos criminales transnacionales también hagan uso de ella, afectando desde luego el patrimonio y la situación psicoemocional de los ciudadanos. Y justamente mi presentación tiene que ver con discernir algunas ideas respecto del tratamiento, la evolución del tratamiento de la información. Y bueno, sin entrar en detalles específicos, todos sabemos cómo la información pues ha tenido grandes cambios al transcurso de toda la historia, y hoy día tenemos evidentemente las tecnologías de la información y comunicación que permiten mayor velocidad en la difusión de información, pero también una cobertura impresionante. Lo que se maneja en este momento puede estar inmediatamente en cualquier otra parte del mundo. Pero considerando ese tema tan particular, a mí me gustaría hacer una comparación respecto de también la evolución tecnológica y lo que representa la industria 4.0 hoy día, un tanto para que podamos identificar qué representa la información y los datos personales y por qué constantemente están siendo vulnerados y violentados por diferentes actores y grupos criminales. Yo creo que ahí se centra mi presentación, para que identifiquemos. Hoy día en la industria 4.0, la característica, y lo estamos viendo, y es una tendencia que hoy día es una realidad en diferentes partes del mundo, incluido México. La característica principal justamente es que la información se comparte de manera automatizada, no solamente entre personas, sino también entre dispositivos. Y es justamente esa transferencia de información para la generación y toma de decisiones. ¿A través de qué? A través de inteligencia artificial y a través de machine learning. Es un tema que es sumamente importante para poder identificar la relevancia de la información y la relevancia de los datos personales. Entonces, ¿cómo se da esto? Pues a través de la ingesta de grandes volúmenes de información, para que, desde luego, los dispositivos, los sistemas, a través de información general, información intermedia e información específica, como los datos personales, puedan llevar a cabo la toma de decisiones. Esa es una tendencia de la industria 4.0 que no debemos de perder de vista. Hijo, lamentablemente soy muy pequeño, voy a abrir aquí la computadora para apoyarme respecto de la explicación. Ahí, entonces, ¿qué debemos de considerar? Decíamos, ¿por qué hoy día la información y los datos personales están siendo constantemente vulnerados? Bueno, varios expertos argumentan justamente que los datos hoy día son considerados el nuevo petróleo. Es una analogía, porque es justamente la nueva materia prima de la economía. Hay una economía global de datos. Y también debemos de considerar justamente la evolución tecnológica que hemos comentado a través del Big Data. El Big Data es justamente el procesamiento de grandes volúmenes de información, y hoy contamos ya con infraestructura, tanto en hardware como en software, para hacer posible justamente el tratamiento de toda esta información. Y existen, un tema que ustedes conocen, empresas muy importantes, que se conocen con el acrónimo de GAFA más M. Aquí mi amiga sabe de qué estamos hablando. Justamente es un tema de que existen empresas muy importantes como Google, como Apple, como Facebook, como Amazon,
y Microsoft, que son pioneras en la economía global de datos, y que justamente esta información sirve para llevar a cabo pues toda la parte de información que se está manejando. Entonces, otro aspecto a considerar en la regulación, en la vigilancia de los datos personales, es justamente considerar una visión global. No podemos regular la protección de datos personales de forma aislada. Más adelante vamos a ver un ejemplo a qué me estoy refiriendo. Y otra de las cosas que debemos de considerar es que donde están los datos está el dinero. No perdamos de vista ese tema, que es muy importante. Y también el aspecto de la seguridad de la información. Los expertos en la custodia y la vigilancia y la regulación de datos personales tienen que tomar en cuenta los estándares internacionales en el manejo de la seguridad de la información, estándares como ISO 27001, 27002, COVID y inclusive CISM, ¿sí? Que son estándares donde identifican cómo hay que clasificar la información, cómo hay que identificar esos activos importantes de información, cómo hay que darle roles y responsabilidades a cada uno de los miembros de instituciones e inclusive de ciudades y de estados en su conjunto. Entonces, tenemos un gran reto. Hay que regular de forma eficaz, desde luego, los datos, pero no solamente regular en la generación de leyes, sino también en el cumplimiento de las mismas. Es decir, con toda esta evolución tecnológica, con el machine learning, con la inteligencia artificial, con la compartición automatizada de información, también tenemos que pensar en mecanismos dinámicos que permitan pues identificar que se están cumpliendo esas normas. De lo contrario, pues vamos a regular, tener una ley muy buena. De hecho, en México, según los expertos, se tiene una ley de datos personales muy completa, muy interesante, pero ahora el reto es hacer cumplir esa ley con una visión global. No podemos estar quedándonos solamente a nivel de país. ¿Cómo vamos a verificar que esa ley se cumpla? A través de mecanismos novedosos de monitoreo, de sistematización de procesos que permitan identificar las violaciones de datos personales con un enfoque global. Y quiero comentarles una frase que me llamó mucho la atención de Mark Goodman en su libro Future Crimes, un libro interesante. Dice: si el Big Data es considerado el nuevo petróleo, nuestros datos personales podrían ser como un armamento nuclear. Esto es, obviamente, haciendo una comparación de lo relevante que son los datos personales, ¿sí? Y lo relevante que es la información para la generación de negocios. Entonces, no podemos regular algo que constantemente está amenazado y vulnerado si no tomamos en cuenta todos esos aspectos importantes de lo que representan los datos para la economía y lo que representan los datos también para la criminalidad. Se dice, algunos expertos mencionan que cada 10 minutos en un día generamos tanta información o más información que las primeras 10,000 generaciones de la humanidad. Entonces es un tema sumamente relevante. Y bueno, a poner un ejemplo, seguramente ustedes que son expertos en el tema conocen e identifican perfectamente la iniciativa de Safe Harbor, de Puerto Seguro. Esto lo traigo para ejemplificar el gran reto que se tiene en el tema de datos personales, en la regulación de datos personales. Bueno, les comento un poquito. Safe Harbor es una iniciativa que, si no mal recuerdo, se dio en el año 2000 entre Estados Unidos y la Unión Europea, para que de alguna u otra forma la información que circulaba de la Unión Europea hacia Estados Unidos pues se tratara con toda la privacidad y con todas las mejores prácticas en materia de custodia de información. Fue muy repetitivo. Entonces, bueno, lo que sucedió es que al paso de los años, en el 2015, el juzgado de la Unión Europea decidió anular este Safe Harbor, esta iniciativa, porque desde luego la vio que ya no era
suficiente respecto de toda la evolución tecnológica que ya hemos platicado. Y bueno, eso generó desde luego posicionamientos interesantes del lado de Estados Unidos porque afectaba la economía, ¿sí? Y entonces se habló de soberanía de datos, se habló de que habría que procesar la información, o sea, los servidores, ya sea de físicos o virtuales, pero dentro del territorio de la Unión Europea. Y bueno, tanta fue la presión que en julio de 2016 nace la iniciativa de Privacy Shield Framework, que justamente es un nuevo marco entre los dos entes de la Unión Europea y Estados Unidos, en donde se adicionan temas interesantes para la custodia de datos personales, para la regulación también de datos personales, considerando los nuevos avances tecnológicos. Y justamente en la siguiente lámina, lamentablemente no se ve bien, pero la presentación está a su disposición, encontré en internet un comunicado oficial del Departamento de Comercio de Estados Unidos donde se pronuncia de lo que había hecho la Unión Europea y dice justamente que esa decisión había generado inestabilidad y afectaba la tan creciente economía digital transatlántica. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos frente a un problema de dimensiones muy importantes. Y entonces le solicitaba a la Unión Europea fuertemente llevar a cabo una nueva regulación y un nuevo marco para seguir con el camino de la generación de la economía global de datos, pero obviamente con una custodia y con una regulación más importante respecto a la privacidad y de los datos personales. Bueno, rápidamente nada más, las siguientes dos láminas tienen que ver con el escenario que estamos viviendo. Entre más tecnología, entre más automatización y conectividad tengamos, va a haber mucho más riesgos y va a haber mucho más ambientes más complejos para la custodia y regulación de la información. Ahí vemos desde la industria 1.0 hasta la industria 4.0. Y bueno, esta última lámina representa, y esto creo que vale la pena que se comparta con ustedes, cómo están categorizadas las amenazas desde, digamos, los atacantes o los delincuentes cibernéticos más inofensivos, ¿no? Los script kiddles, así se les conoce, que llevan a cabo ya actividades de afectación de la información, pero que no causan tanto daño, hasta atacantes criminales, grupos criminales, crimen organizado en el tema de afectación y violación de la seguridad para el acceso a datos confidenciales, desde luego incluidos los datos personales, ataques globales y desde luego ataques a naciones completas. Entonces va del tier 1 al tier 6, así están categorizadas las amenazas. Y por ejemplo en el tier 3 justamente viene el tema de robo de datos personales. Ahí lo van a ver en el tercer escalón. No creo que lo alcancen a ver, pero en el tercer escalón justamente está el tema de datos personales y cuáles son las armas cibernéticas que se utilizan para poder llegar a esa información. Y por último, solamente para ejemplificar que esto es una realidad, está sucediendo, ahí en pantalla ven los casos de exfiltración más conocidos en el mundo. Abajo está una URL donde ustedes pueden acceder a esa información y un poco más dinámica pueden navegar sobre cada uno de los casos que se están documentando. Es una página más o menos como si fuera Wikipedia. Cada persona que tiene información puede subir a esta página para que se puedan ir de una u otra forma registrando los casos de exfiltración de información que han sido más novedosos, de mayor impacto en el mundo. Y desde luego ahí está el tema de Twitter, ahí está Google, ahí está Facebook, ahí está la información que fue exfiltrada de los hoteles Marriott, etc, etc. Ahí está toda la información respecto de estas exfiltraciones, y ahí está, obviamente son a través de diferentes conductas
ciberdelictivas donde vulneran la seguridad de la información, ya sea de los sistemas informáticos o ya sea de la seguridad y de las mejores prácticas que tiene el usuario a hacer uso de las tecnologías. Por eso también, vinculado a este tema, también está el tema de la prevención y del empoderamiento del usuario y del ciudadano en el manejo de la tecnología de información. Es todo. Gracias. Muchas gracias, Oliver. Perdón por ser un poco implacable con el tiempo, pero de verdad es que yo sé que el tema es muy interesante y hay mucho que decir. Les pido una disculpa, pero este es el papel del moderador y si no, pues no respetamos también el tiempo de los demás. Pero de verdad que nos quedamos con muchísimas ganas de seguir escuchando muchos más de los temas que nos acabas de exponer aquí al respecto. Y bueno, en el orden que habíamos mencionado y agradeciéndote nuevamente, Oliver, me da muchísimo gusto presentar a Lina Ornelas Núñez, jefa de Relaciones con Gobierno y Políticas Públicas para México de Google. Siempre es un gusto tenerte con nosotros y además escucharte también, al igual que todos los que me acompañan en la mesa. Por favor, Lina, muchas gracias. Un aplauso, por favor. Muchísimas gracias, y gracias a la red por invitarnos. En estos foros es muy relevante resaltar la gobernanza del Internet, porque en plena era digital no podemos pensar que un solo actor, sea el Estado, sea la academia o la comunidad técnica o la industria, puede resolver los problemas que se presentan. Y bueno, justo lo que yo quería contarles es el gran desafío que existe hoy para las compañías como Google y otras que tenemos muchísima información de millones de usuarios en el mundo, porque estamos literalmente a dos fuegos. Por un lado, tenemos que proteger la integridad de la información, la confidencialidad, y no entregarle a nadie que no tenga un derecho para ello información sobre sus cuentas de correo electrónico, sus conversaciones, sus búsquedas en YouTube, toda la información que puedan tener en nuestras aplicaciones y servicios. Pero por otro lado, tenemos que cooperar con las autoridades. Ahora con Oliver platicábamos que pues tenemos ya muchos años de conocernos y desde que estoy ahora del lado de la industria, sabemos lo difícil que es para una policía federal o una policía científica el tener que obtener la evidencia digital de algo que ocurrió, porque está en juego la vida de una persona, por ejemplo, un niño que está siendo objeto de abuso sexual infantil y que hay que encontrar rápidamente al pederasta. Entonces, nosotros como compañía lo que hacemos es, primero, pues tener muy claro que hay una regla para entregar esa información. Hay primero un problema muy serio global, que es que el Internet vino a romper jurisdicciones. La idea del Estado-Nación, para los abogados, cuando uno estudia Derecho, yo cuando hice la carrera, pues no existía Google. Ya les digo un poco mi edad, ¿no? Con eso, pero entonces imagínense ustedes que uno estudió que la ley aplica en un territorio para una población y con un gobierno determinado, pero el Internet no tiene fronteras y al ser ubicuo trae complejidades, y esto es así porque el crimen puede ocurrir. Por ejemplo, les voy a dar un caso muy triste, pero ocurre. Un pederasta en Canadá o en Alemania, un niño que está siendo fotografiado para vender esa fotografía como pornografía infantil, desafortunadamente por una familia que no tiene recursos, y que eso ocurre en el ámbito offline, ni siquiera en Internet, es por un tema de pobreza o lo que sea y de crimen organizado, y ese niño puede estar en México. Y la información se almacena en un servidor en Hong Kong. Entonces, ¿qué regulación aplica? A Google le piden información sobre un correo electrónico de un usuario o mucha más información. Nosotros tenemos todo un proceso. Lo que quiero contarles hoy es o darles ejemplos de por qué esta discusión es muy relevante. Yo aplaudo que la red haya puesto un panel sobre esto, porque se habla mucho sobre el tema de las tensiones de la protección de datos personales en el mercado, ¿no? Mucho se habla de la publicidad basada en búsquedas y que si los datos personales y la invasión a la privacidad, pero poco se habla de esta otra parte de la necesidad de conocer cómo las empresas también cuidamos la información de los usuarios frente a las solicitudes de los gobiernos. La protección de datos enfrenta tensiones frente al mercado, frente a la transparencia,
y también frente a la seguridad pública y la seguridad nacional. Porque hay estados que son democráticos y que cumplen reglas de derechos fundamentales. Por ejemplo, emiten una orden de autoridad competente, puede ser una autoridad investigadora en una fase temprana o puede ser una orden judicial que pide mucho más información para llegar a detalle y esclarecer un delito. Pero no todos los gobiernos piden información de manera proporcional, adecuada. A veces no es la seguridad del Estado, sino la seguridad del régimen. Entonces ustedes imagínense una compañía como Google, que es global, que enfrenta este tipo de solicitudes y que sí queremos cooperar con la justicia, pero también queremos proteger a nuestros usuarios. No sabemos si esa información se va a mal utilizar, etc. Hay pocos estándares para proteger la información que ya le dimos a una autoridad, por ejemplo. Hay cosas que todavía se tienen que regular, pero lo que quiero decir en estos pocos minutos que me quedan es que, como sucede hoy en día por la regulación que tenemos al ser una empresa americana, tenemos regulaciones que cumplir para atender a las solicitudes de las autoridades. Y como ocurre hoy en día es a través de acuerdos de cooperación mutua diplomáticos. Pero hemos visto que no funcionan porque no les sirve a una autoridad esperar 9 meses para obtener una evidencia digital. Ya para entonces el crimen organizado ya mutó, ya se fue a otro país, etc. Entonces, nosotros hemos hecho público un blog en donde tenemos nuestra postura global, en el sentido de queremos atender lo que Europa nos dice, por un lado, de no entregar información si no es a través de estos acuerdos, pero también tenemos una nueva regulación en Estados Unidos que es la Cloud Act, que viene a reformar cosas y a tratar de buscar una solución en el sentido de decir, bueno, toda la información que tenga una compañía que reside en Estados Unidos, así esté alojada fuera de Estados Unidos, pues la tienen que entregar a las autoridades por una investigación del delito, pero también establece la necesidad de hacer acuerdos bilaterales con cada gobierno, de modo que no se tenga que pasar por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y esperar casi de 8 a 9 o 10 meses para entregar una evidencia digital, sino que los gobiernos le pidan directamente a las compañías esa información una vez que se firme el acuerdo. Y los requisitos que se ponen para estos acuerdos bilaterales son pues básicamente que el gobierno tenga un régimen de protección a los derechos fundamentales, que se cumpla un principio de la regla tripartita, que es que compruebe la necesidad de conocer la información, que la solicitud se haga de manera proporcional, es decir, que no pida muchísima información, sino la que requiere. Por ejemplo, si un delito acaba de ocurrir, quizás sean los correos electrónicos de los meses anteriores, pero no de toda la vida de la persona, o de los servicios que tiene con nosotros dentro de la compañía, etcétera, y que las solicitudes se hagan caso por caso y no de manera abierta a grupos de personas. Y otros requisitos. Pero digamos, todo esto está en ciernes, se está discutiendo, no es sencillo porque hay conflicto de leyes, como les decía, pero lo interesante es que estamos viendo que este tipo de acuerdos, quizá bilaterales, lo que van a hacer es que una vez que se haga un marco de referencia con un país, este país ya se puede considerar como adecuado para que sus autoridades nos pidan información directamente a las empresas sin tener que pasar por todo este tubo que les comentaba, ¿no? Y bueno, eso es por un lado. Y por otro lado, pues comentarles que nosotros tratamos de que la información de nuestros usuarios no caiga en manos de cualquiera, y por eso usamos la encripción. Y hay toda una discusión global respecto a si las policías deberían de tener pues las contraseñas o el password para entrar a nuestro sistema. Nosotros estamos en contra de esas puertas traseras para que directamente una autoridad entre. Sabemos que hay policías muy buenas, pero otras no sabemos, entonces preferimos, ante la duda, que vaya encriptada la información. Hay toda una discusión, ustedes han oído estos casos tan famosos, ¿no? Por ejemplo, el caso Apple. Pero no son temas sencillos, porque en una ocasión escuchaba a una policía de Holanda, que como saben en Europa, Holanda tiene una policía increíble, que por eso hasta la Europol tiene sede ahí, y porque son muy pragmáticos y tienen medidas de inteligencia y contrainteligencia, etc. Entonces una vez ella decía, yo lo que quiero es que el usuario se proteja, y eso me lleva al tema de ciberseguridad y de la educación a los usuarios, porque nosotros como compañías o los gobiernos podemos proteger información, pero si el usuario no conoce cosas básicas para protegerse, como encriptar su información de correo electrónico o tener sus llaves de seguridad y las verificaciones de seguridad, poco podemos hacer. Esta policía decía,
así como antes o en el siglo pasado existían las cajas fuertes, o sea, yo quiero que la gente deje sus puertas cerradas y que no las deje abiertas porque se mete un criminal. Entonces es mucho mejor, en la línea de lo que hablábamos de evitar las puertas traseras, que todos ustedes tengan una educación digital básica para que no entren a sitios donde ocurra phishing, les roben su información, tengan pues estas medidas de seguridad puestas en marcha. Y en ese sentido también nos pedían, de las preguntas que nos mandaron para el panel, que habláramos sobre si existe un acuerdo que homologue, por ejemplo, tipos penales de cibercrimen, es decir, el crimen que ocurre en Internet. Y sí existen, de hecho está el convenio de Budapest sobre cibercrimen, que es del Consejo de Europa, no de la Unión Europea, pero el Consejo de Europa, que tiene más países dentro de él, y que México tiene un estatus de observador, y que también somos parte del convenio 108 de protección de las personas en relación al tratamiento de sus datos personales. Tiene un convenio, y México no se ha adherido, en donde tiene, digamos, los perfiles los tipos penales para que se homologuen, es decir, qué se entiende por un fraude electrónico o qué se entiende por pornografía infantil, de modo que las autoridades homologuen sus tipos penales y se pueda castigar un crimen, porque si un código penal en un país no establece bien el tipo penal, y eso lo sabemos los abogados, no van a agarrar nunca al criminal. Entonces eso es muy importante, y sobre todo el Consejo de Europa brinda muchísimas capacidades a las autoridades, entrena a un ministerio público, por ejemplo, para saber que el lugar de los hechos es un disco duro o un celular o la nube, no necesariamente el mundo físico, y eso es todo un desafío porque no hay capacidades. Entonces yo quiero también contarles una experiencia de éxito que también es de las preguntas que nos mandó la comisionada. En México trabajamos de la mano con la Policía Federal y las policías estatales para de inmediato, por ejemplo, si hay una solicitud que involucre a un menor de edad o la vida de una persona, nosotros tenemos lo que llamamos el cybertip, y se llena de inmediato y se manda a nuestras áreas para que se conteste. Hay un video en YouTube que les pido que vean, no lo voy a pasar aquí, dura 3 minutos, no es nada, pero prefiero que lo vean con calma. ¿Cuál es el proceso que sigue Google para atender una solicitud de las autoridades? Y con estos 60 segundos que me quedan les diría, véanlo, porque ahí establecemos cómo hacemos rechazamos a veces solicitudes muy amplias que no tienen que ver con el tema. Pedimos garantías para que esa información se quede encriptada del otro lado. Hay toda una discusión sobre la retención de datos personales, por cuánto tiempo se tiene que retener la información. Igual puedes pasar el video sin sonido, por favor, pero para que vayan viendo ahí es muy chistoso porque lo hicimos como con caricatura para que sea más claro de entender, pero véanlo porque es todo lo que ustedes no ven, pero que ocurre detrás de las cámaras, ¿no? Cuando llega una solicitud. ¿Y cuántos equipos internos de abogados en Google? Esa es la autoridad, ahí está Olivia, con lentes oscuros. ¿Y cómo hacemos para proteger esa información, ¿no? Entonces son desafíos, y sí nos preocupa muchísimo que los países a veces, o la tramoya, digamos, de aprobar estos acuerdos bilaterales tome tanto tiempo, porque miren, créanme que cuando uno se pone de acuerdo con las autoridades y cumple con estas reglas de proporcionalidad, de la necesidad de conocer, y se protege la información, pues la autoridad hace su labor, nosotros protegemos al usuario, y todavía hay un gran desafío, que es que si no se llegó a ninguna conclusión, que también el usuario sepa que fue objeto de una solicitud de acceso a sus datos. Eso es muy importante, elevar el estándar, porque hay que tener mucha transparencia. Y al principio también puse el reporte de transparencia de Google. Nosotros, ya con eso termino, publicamos por país el porcentaje de solicitudes que nos hacen para la investigación de crímenes. Ustedes pueden ver las de México, las de cualquier país, y ahí les va a dar mucha luz. Las ONGs nos ayudan muchísimo en estar exigiendo, por ejemplo, que aclaremos más, que demos más luz, pero también los gobiernos nos dicen no des más detalle porque entonces vas a dar a conocer contra qué crimen me estoy yendo. Entonces son muy genéricas en porcentajes, pero sí somos muy estrictos en el informe de transparencia. También estamos diciendo cuánta información se baja, por ejemplo, por derechos de autor o por otros temas. Pero bueno, lo dejo ahí para respetar el tiempo de los demás, y si hay tiempo para conversar, lista para resolver dudas que tengan. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
Este tema también es bastante interesante, todo lo que podríamos comentar. Yo estoy haciendo un breve resumen, espero también al final poder hacer algunos comentarios al respecto, pero me parece que de verdad tenemos que poner mucha atención en este sentido. Y bueno, cedo ahora el uso de la voz y reitero nuevamente, desgraciadamente hay que ser implacables, a Luis Gerardo de la Peña Gutiérrez, consejero de la Judicatura del Estado de México. Vamos a escuchar ahora la parte judicial de este tema, que creo que también tiene un enfoque muy interesante. Bienvenido, consejero, gracias. Muchísimas gracias, les agradezco a todos ustedes que me permitan abrevar de sus conocimientos y participar de este importantísimo foro. Es un verdadero placer para el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México poder dialogar con ustedes y que hablemos, sí, a dónde queremos llevar la protección de datos personales, concretamente en el ámbito de justicia. Y por instrucciones de mi presidente, voy a tratar de uno de los temas neurálgicos hoy en el sistema de justicia mexicano. Recordarán ustedes que de conformidad con la reforma constitucional de 24 de febrero de 2017, hubo un cambio de paradigma en la justicia nacional. El tránsito de la justicia laboral, que se encontraba en la órbita del Ejecutivo, precisamente para llevarse a la órbita de los poderes judiciales, lo cual sin duda responde a una serie de obligaciones internacionales, por citar algunas, el anexo 23A del TEMEC, el Tratado de Libre Comercio que tenemos con Estados Unidos y Canadá, que establece en una de las obligaciones específicas el tránsito de la justicia laboral hacia los poderes judiciales. ¿Y en qué me quiero referir de manera muy particular? A la protección de datos personales, concretamente en la publicidad de los padrones sindicales. Aquí encontraremos de manera categórica una colisión de derechos a nivel constitucional, pero también una colisión de normas infraconstitucionales, de normas secundarias, donde una norma obliga a hacer precisamente lo que la otra prohíbe. Veamos pues, la Constitución es sí el principio de conjuntos y valores que nos da coherencia como nación, pero es sobre todo y más importante aún la fuente legitimizadora de la actuación de la autoridad y en esa misma medida su fuente de deslegitimación. En esa lógica, cualquier actuación de la autoridad que sea extralógica al marco constitucional, es decir, que no vaya acorde al marco constitucional, deberá ser expulsada. Destacado lo anterior entonces, en estados democráticos como el nuestro tenemos que tener claridad que el tránsito a un gobierno abierto nunca ha sido sencillo. Los gobiernos democráticos, o que se pretende serlo, deberán poner a disposición del público usuario la información que generen por virtud de su actuar cotidiano. Destacado lo anterior, el marco constitucional mexicano establece en su artículo 6º, en lo que interesa, concretamente después de la reforma de 2014, que toda la información que se generen por los poderes ejecutivos, legislativos, judiciales, órganos autónomos, órganos de relevancia constitucional, personas físicas o morales o sindicatos que ejerzan recursos públicos, fíjense el espectro de sujetos obligados, deberá ser puesto en conocimiento del público usuario y que este derecho debe interpretarse en la lógica de la máxima publicidad. Ese es nuestro marco constitucional básico del derecho de acceso a la información. Pero todos hablamos del artículo 16 constitucional aquí en México, y cuando hablamos del 16 constitucional, todos decimos que ningún gobernado podrá ser afectado en su esfera jurídica si no es por virtud de un mandamiento emitido por autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Pero entonces ya no leímos el segundo párrafo del propio artículo, que establece que todo gobernado tiene derecho a la protección de sus datos personales. De manera entonces que como la Constitución debe ser interpretada como un todo, es decir, la Constitución bajo ningún supuesto se contradice, sino deberá encontrarse una interpretación que sea armónica entre sus disposiciones, podemos tener claridad que la norma constitucional, es decir, la regla constitucional a la que tenemos que atender, es que todo el gobierno o los sujetos obligados, porque no necesariamente es el gobierno, los sujetos obligados deberán poner a disposición del público usuario la información que generen por virtud de su actuar cotidiano, siempre y cuando se respeten los derechos personales de los individuos considerados de manera personificada, pues, ¿no? Destacado lo anterior, fíjense, el artículo 70 de la Ley General de Acceso a la de Transparencia y Acceso a la Información establece un rosario inmenso de obligaciones para los sujetos obligados, que son las famosas obligaciones de transparencia comunes.
Y lo que señala de manera categórica, pues, es precisamente esto, que toda la actividad que se genera por los sujetos obligados en su actuar cotidiano se ha puesto en conocimiento accesible al público usuario. Pero vayamos ya a las obligaciones específicas. Artículos 78 y 79 de la propia ley. Establece que las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia de trabajo deberán poner en conocimiento, o sea, deberán hacerlo accesible al público, todas las cuestiones relativas a los registros sindicales. Dentro del registro sindical se encuentran los padrones de socios. Y aquí voy a plantar la primera pregunta. ¿Es socialmente útil que yo conozca si determinada persona tiene una afiliación sindical determinada o no? Para mí, como gobernador, es socialmente útil conocer si Juan o Pedro pertenecen a la sección 48 de cualquier sindicato o no lo es. Destacado lo anterior, el artículo 79 también establece que los sindicatos que ejerzan recursos públicos, ojo con el candado aquí, los sindicatos que ejerzan recursos públicos deberán tener en sus páginas web la información relativa a sus padrones sindicales, entre otras cosas. En la lógica que la única información que se considera reservada o confidencial es el domicilio de los socios de ese sindicato, de los miembros de ese sindicato. El artículo, fíjense cómo vamos planteando las obligaciones que ya tenemos, ¿no? El artículo 364 bis y 365 bis de la Ley Federal del Trabajo, recientemente reformada el 1 de mayo del año en curso, establece que la autoridad registral en materia de trabajo deberá publicar y también expedir las copias que eventualmente se lo soliciten de todos los documentos que obran en los expedientes de registro sindical. Estos expedientes de registro sindical también se incluyen, desde luego, los padrones sindicales. ¿Y quién registra? Nomás para poner un poco más de claridad. Hasta el día de hoy, en materia federal, registra la Secretaría del Trabajo a propósito de la Dirección General de Registro de Asociaciones, hasta el día de hoy. En lo local, lo hacen las juntas locales de conciliación y arbitraje, y cuando lo hace lo federal y cuando lo hace lo local, hay un diseño constitucional para ello. El artículo 123, apartado A, fracción 31, establece, inciso A, para ser más precisos, establece 22 ramas de la industria que se consideran federales. Estas 22 ramas de la industria deben registrarse precisamente en la Secretaría del Trabajo y las demás ramas de la industria en las juntas locales, cosa que cambiará por virtud de la reforma laboral. En 2 años estará funcionando una cosa que será el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, previsto en el artículo 123, apartado A, fracción 20, párrafo 4, y será la autoridad única que registre en todo el país. De manera que, para no particularizar, señalaremos que la autoridad registral en materia laboral deberá entonces poner en conocimiento del público usuario los expedientes del registro sindical, todos, toditos, incluidos los padrones sindicales. Veamos pues, en contrasentido, el artículo 3, fracción sexta de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particular se establece como un dato sensible la afiliación sindical. ¿Y por qué es un dato sensible? Porque se considera que puede generar discriminación. De manera que, de conformidad con el diseño constitucional mexicano, la norma que debe preferirse es la norma que más proteja. Y la norma que más proteja, no en todos los sentidos, es la que es más amplia. En este caso concreto, desde mi muy particular punto de vista, es la norma que restringe. ¿Por qué? Porque el padrón sindical, a ver, el Estado está interesado en saber qué sindicatos tienen toma de nota. ¿Y qué es la toma de nota? La toma de nota es la certificación que te extiende el Estado de que la asamblea electiva o constituyente de un sindicato reunió los requisitos, primero, que establece su estatuto, y subsidiariamente la Ley Federal del Trabajo, la ley laboral de que se trate. En la lógica de que quienes representen al sindicato obtendrán una toma de nota, se realizará ese registro sindical. Lo que es constitutivo de derechos, fíjense, no es la toma de nota, es la asamblea electiva o constituyente. La toma de nota, el registro sindical, es declarativo de derechos, solo hace que surte efectos contra terceros.
¿Qué sí está interesado el público usuario? Saber qué sindicatos tienen toma de nota y quiénes los dirigen. Pero saber cuál es la afiliación sindical de una persona en lo particular, me parece que no es un dato socialmente útil y por el contrario, puede generar una cuestión de discriminación, puede darse lugar a listas negras, etcétera. Porque pensemos que un trabajador individualmente considerado participó de un sindicato que pensemos en algún momento tuvo un ideario político rijoso y después determinó ya no participar atendiendo al principio de libertad sindical que ahora permite, en términos del convenio 87 de OIT, estar o no estar en un sindicato. Si no te gusta formar otro y si no te gusta no estar sindicalizado y no por eso perder todas las prerrogativas que te otorgan, por un lado, el contrato colectivo de trabajo o, en su caso, ya con esto concluyo, las condiciones generales de trabajo. Sin embargo, sí vas a estar señalado como parte de un sindicato que en determinado momento pudo haberse considerado rijoso. Y si determinas cambiar de centro de trabajo, es difícil que el centro de trabajo, bien sea del apartado A, te contraten, o si es del apartado B, te nombren, si se considera que tuviste una actividad sindical contraria a lo que considera ese centro de trabajo que pudiera resultarle benéfico. De manera que sí se presta a la creación de una lista negra. Y les pongo un ejemplo que es terriblemente ejemplificativo, aunque raya en lo absurdo. Todos estamos interesados en saber cuántos enfermos hay de la que ustedes quieran. Cáncer, pensemos. Estamos interesados en saber si hay 2, 8 o 10 millones de enfermos de cáncer. Pero me parece que señalar de manera puntual que una persona, Juan, Pedro o María, tienen cáncer, puede ser objeto de discriminación, como lo es tu preferencia política, tu preferencia sexual, o puede serlo tu preferencia religiosa. Lo propio ocurre con tu filiación sindical. En esa lógica, es preferible pues que optemos por la norma que más protege, y en esta lógica considero yo que la norma que más protege es aquella que considera como un dato sensible la afiliación sindical de un gobernado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, consejero. La verdad es que hablar de una colisión de derechos, hay un ejercicio de interpretación jurídica muy interesante y creo que para cualquier análisis de esta índole se debe tener una visión constructivista, donde más allá de ver una colisión se ve como derechos complementarios. Y un ejemplo muy importante lo acaba de usted de poner en el tema de los derechos sindicales, pero creo que también se ve, y el tema de la mesa también nos ocupa en ese sentido, pues son los ámbitos de justicia y seguridad. A manera de resumen, lo que nos ha platicado la interacción de Perú con las autoridades como autoridad de datos es muy interesante. En el caso de seguridad, las autoridades de seguridad, todo lo que tienen que afrontar y el trabajo que deben realizar con las autoridades judiciales es también sumamente importante. La persecución de los delitos y la impartición de justicia, creo que es un tema en el que convergen estos temas de protección de datos de una manera bastante interesante para la interpretación jurídica de los temas. Y desde luego la interacción que propone la empresa con en el caso de cuántos delitos se pueden advertir y cuánta información sirve como indicio o prueba en el caso de todo lo que procesa empresas como en este caso Google, y el trabajo que pudiera facilitársele a las instituciones de seguridad pública y al mismo Poder Judicial, creo que también es fundamental. En síntesis es lo que iríamos recopilando a lo largo de lo que hemos platicado aquí, y cedo en último lugar, pero no en orden de importancia, sino por precisamente la petición que nos hizo de llevar a cabo ese orden, cedo el uso de la voz a Jessica Matus para que nos platique sobre el tema y ya conociendo la dinámica de la mesa. Muchas gracias, Jessica. Hola. Primero partir un poco conversando sobre este convenio de Budapest. Cuando hablamos de datos personales en ámbitos de la justicia y la seguridad, por supuesto que pensamos en este tratado, que este instrumento internacional
que se refiere a cómo vemos el cibercrimen y qué hacemos frente al cibercrimen. Distintos países de América Latina se están incorporando al Convenio de Budapest. En Chile ya somos parte. Y hay un encuentro entre las distintas políticas nacionales de ciberseguridad o estas estrategias nacionales de ciberseguridad con la inclusión de cada país al Convenio de Budapest. Y por una parte, ese convenio que establece, que determina que ciertas conductas que se realicen mediante dispositivos tecnológicos tienen que ser criminalizadas. Luego, cómo se hace la investigación dentro de ese tipo de conductas y además una cooperación internacional para la investigación de ese tipo de crímenes. Pero lo cierto es que a diario sabemos de casos en que existe un uso indebido de datos personales y hemos visto cómo con agilidad se han establecido, penalizado tipos de conductas y delitos informáticos relacionados con menores de edad, como el grooming, como la pornografía infantil, por ejemplo. Pero de alguna manera también han quedado fuera otros casos en que cuando pensamos en cómo se hace esta investigación de determinados tipos de crímenes, se está dando acceso también tal vez a una vulneración a los ciudadanos en distintas maneras. Un ejemplo, el caso de Pegasus en México, que el día de ayer cumplió 2 años desde que partió, y un caso en Chile que no me voy a referir de manera detallada, que es la Operación Huracán, que algunos a lo mejor lo supieron de aquel caso, en que supuestamente la policía habría podido tener acceso a determinadas comunicaciones de WhatsApp, lo que no era efectivo. Pero hay un tema que me gustaría aquí tocar de manera especial y que tiene que ver con una falta a la tipificación de determinadas conductas que afectan no solo los datos personales, sino también la privacidad, el honor, el derecho a la imagen, entre otros, y que es los delitos que se cometen en virtud de la violencia de género en Internet. Quiero mostrarles acá una plataforma que se llama acoso.online. Esta es una plataforma trabajada de manera colaborativa con distintas organizaciones de América Latina, que lo que promueve es conocimiento y herramientas para aquellos casos de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. Este sitio es acoso.online, lo hemos trabajado con distintas organizaciones, como les digo, ya está presente en 12 países y estos dos están en inglés, está en portugués y también está en español, donde se señala y se establecen ahí cómo generar la denuncia, qué es lo que puede esperar una víctima de este tipo de delitos en sus países. Ojo que en la mayoría de los países de América Latina este tipo de conducta de violencia en Internet, que puede afectar datos, privacidad, honor y otros, no se encuentra tipificado en ninguna de estas legislaciones. Se da también información relativa a cómo conservar la evidencia digital, ya que también es un tema que en general no se encuentra disponible esa información en otras plataformas. Me gustaría mostrarles acá un video. Espera un momento. El video es parte de una campaña de promoción para conversar sobre esta temática. Nosotros en Chile hicimos un levantamiento, un primer informe sobre violencia de género en Internet, donde pudimos detectar las conductas más habituales de violencia y ahora sí, ¿lo podemos mostrar? La violencia de género se amplifica en el llamado mundo digital. El sexismo y homo-lesbo-transfobia también se expresan y afectan la vida de las personas. Este tipo de conductas dañan el derecho a la privacidad de las víctimas, atentan contra su seguridad e integridad psíquica, su información personal, imagen y libertad de expresión. En el 62% de los casos, el agresor es una persona cercana o conocida de la víctima. Los atacantes se sienten amparados en la distancia física, instantaneidad y anonimato. Existen diferentes tipos de ataques: hostigamiento, exposición de información personal, difusión de fotografías y videos íntimos sin consentimiento, entre otros.
De las mujeres que han denunciado este tipo de hechos, un 0% ha obtenido algún tipo de reparación por parte de la justicia o sanción hacia sus atacantes. El ciberacoso ya es común para menores de edad. Un 27% de las encuestadas señaló que los ataques habían partido cuando eran niñas y se extendió hasta su adultez. Es importante saber que estas agresiones no son normales, no son culpa de la víctima y en ningún caso se lo merecen. Abre un diálogo con tu comunidad, reporta el caso en plataformas de internet, bríndale apoyo a la víctima, hazle saber que no está sola. Seamos parte de esta transformación que busca construir una internet más segura para todos. Les invitamos a apoyarse en las organizaciones que ayudan con este tema e informarse más profundamente leyendo nuestro primer informe sobre violencia de género en internet en Chile. Fundación Datos Protegidos. La información relativa a este estudio está disponible en el sitio web, que ahí ustedes lo pueden encontrar, pero lo relevante de esta información es que los resultados que pudimos obtener de una encuesta es que el 88% de las personas encuestadas, que eran mujeres, sufrieron burlas, insultos, humillaciones, un 66% sufrió acoso, hostigamiento, el 41% sufrió envío de imágenes o videos sexualmente agresivos sin que la persona lo hubiese requerido, el 31% vio expuesta información falsa sobre su vida personal, afectando su honor y dignidad, un 22% amenazas explícitas, un 19% la pérdida de sus cuentas de redes sociales o correos electrónicos, un 14% la difusión de imágenes íntimas, un 12% la suplantación de identidad, un 10% la extorsión y un 8% la publicación de datos personales en webs y foros. ¿Dónde ocurre este tipo de actos? Ocurren en un 71% en Facebook, 31% en WhatsApp, 29% en Twitter, un 25% a través de otros foros o páginas incluso pornográficas. Y un 42% de las víctimas dijo que conocía a su atacante, lo que llama bastante la atención. ¿Y cuál ha sido la respuesta ante esta violencia? La mayoría de las mujeres, un 63%, aumentó la seguridad en sus redes sociales, luego un 61% bloqueó, otro porcentaje lo conversó en espacios, en entornos íntimos, en espacios de confianza, pero hubo un porcentaje pequeño, que fue un 19%, que denunció esto a la Policía de Investigaciones o a la policía en general y a los tribunales. Pero de esas denuncias solo un 7% fue acogido. Y eso significa, ¿y eso por qué? Porque no está tipificado penalmente, por lo tanto los servicios no están guardando la información. Y aquí lo que se genera es una cifra oscura doblemente, y doble porque si bien las víctimas, que sabemos que existe una cifra oscura de víctimas de delitos que no denuncian, imagínense lo que significa cuando ya se decide ir a denunciar, que esa denuncia no sea acogida por el organismo respectivo. Por lo tanto, acá ¿qué es lo que finalmente vemos? Es que creemos que tienen que se dan las obligaciones no solo tienen que ver con los estados, ¿ya? Más allá de que tengamos que tipificarlo para criminalizar, de acuerdo, para estar actualizados conforme al convenio de Budapest, para tener una política de ciberseguridad también que involucre un aspecto y un enfoque de género, es qué está pasando con las plataformas. Y lo que está pasando con las plataformas hoy es que las soluciones que tienen son soluciones poco específicas. En realidad, ¿cómo una víctima reporta un caso? Algunas plataformas no lo están enfrentando de manera clara y bien definida, y eso se convierte en una primera barrera de acceso. La segunda son las soluciones que demandan un dominio legal. Algunas plataformas requieren habilidades por parte de una víctima, habilidades educativas altas. No se comprende los términos y condiciones y tienen que evaluar cuál es la herramienta y cuáles son los criterios legales para poder seleccionar la opción que les sea a estas personas más adecuada para que ese contenido pueda ser eliminado o reportado o denunciado. La tercera tiene que ver con la diversidad lingüística. Las herramientas de reporte en general no consideran la diversidad de idiomas y ese es un elemento básico de accesibilidad. Y por último, los datos personales y el anonimato de las víctimas, que contradictoriamente las plataformas piden más datos de los que además no se tiene claro qué pasa con ellos.
Entonces acá el trabajo finalmente es un trabajo que tiene que ser en conjunto con las plataformas y con los estados en medida que puedan primero establecer nuevos tipos penales de conductas de acoso, un nuevo tipo penales de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, regular el acoso en Internet de manera integral. La reparación debe ser proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido, y en este caso las mujeres deben participar en esas discusiones sobre esta reparación para que puedan reflejar su experiencia de violencia, sus preocupaciones, sus prioridades y cuáles son las necesidades sobre esa reparación. Segundo, la obligación de investigar, identificar, procesar y sancionar a los responsables, las garantías para evitar las revictimizaciones dentro de un proceso judicial y las medidas de rehabilitación. Otro punto, pero fundamental, son las estadísticas. Sin estadística es imposible generar políticas públicas. Los programas educativos y, por supuesto, la formación de jueces, fiscales y todos aquellos que están involucrados en estos temas de violencia de género en Internet. Y, por supuesto, el rol de las empresas nacionales y también las transnacionales para prevenir y combatir la violencia de género en Internet. Su rol es trascendente, necesitamos cambios en las políticas y en las herramientas, tienen que comprender la complejidad y seriedad de esta temática. Y por último, la colaboración. Muchas veces las víctimas, cuando entregan a las víctimas cuando denuncian, no se les entrega un reporte detallado de sus reportes. Necesitamos transparencia con esas estadísticas sobre los procedimientos de reporte de esos contenidos. Y por último, entender que finalmente un desconocimiento implica también un desincentivo a la denuncia y por lo tanto también una sensación de impunidad. Eso, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Jessica, por este tema. A mí, si algo me encanta, son los temas también de género y la protección de datos personales. De la mano de este tema visibiliza muchas cuestiones relacionadas con la violencia, así como también en el aspecto negativo potencializa mucha de la violencia de género a través de temas electrónicos. A manera de un muy breve resumen de medio minuto, es importante, y la verdad es que por la naturaleza de la mesa que nos tocó ahora atender, es importante hacer alusión a lo que les decía está pasando fundamentalmente en la Ciudad de México, donde se le había dado injerencia al Poder Legislativo, pero al final se respetó la autonomía del Poder Judicial. El trabajo de todos los órganos en este sentido y sobre todo la construcción de mecanismos de protección, pero sobre todo esos mecanismos que se hagan efectivos a través del quehacer también del Poder Judicial, es un trabajo que se debe potencializar por todos los poderes y todos los organismos que tienen que ver en esto. Siempre es necesario un esquema de pesos y contrapesos donde la gestión de los datos personales refuerza, o por lo menos debe reforzar, el Estado de Derecho sin oponerse a la rendición de cuentas. También hay que resaltar el tema que nos trajo a la mesa Perú en la ponderación de la transparencia y la protección de datos personales, cómo tiene que ser una y la otra, tal como lo hace el Poder Judicial de Perú. Y la verdad, el trabajo que se hace con la Autoridad Protectora de Datos al respecto, la colaboración con las autoridades protectoras de datos, les decía, en todos los ámbitos de quienes representan ahora este panel, es fundamental para que realmente haya un trabajo efectivo. El día de ayer se hablaba, entre otras cosas, de la protección de datos personales biométricos, como lo es el rostro. No cabe duda que el reconocimiento facial es una tecnología sobre la que debe ponerse especial atención en la protección de datos personales. Pero esta, y a propósito del tema de la impartición y procuración de justicia, debe ser usada en combate al crimen, que los delincuentes sepan también no solo que están siendo grabados, sino que ya pueden ser reconocidos. Aquí hay que ponderar también el tema muy importante de la privacidad y la limitación de derechos. Eso es algo a lo que se enfrenta todos los días el Poder Judicial al momento de emitir resoluciones, sobre todo en tratándose de materia penal. El siguiente paso en este sentido también es el empoderamiento de la ciudadanía, que si las tecnologías hacen que sus datos personales puedan ser más vulnerables, sean las mismas tecnologías ahora quien resguarden sus datos personales en un mundo donde la norma y la tecnología es importantísimo, deben ir de la mano. Una de las cosas que destacó aquí Lina es que falta normatividad y hay muchos aspectos a los que ellos se enfrentan en un ambiente
internacional, la primera pregunta que se hacen es ¿qué norma es la que va a aplicar? ¿Con base en qué me regulo? ¿Qué respeto? Y bueno, una serie de circunstancias que tienen que ver hasta con soberanía. El puerto seguro es un esfuerzo para hacer compatibles diferentes esquemas de protección de datos personales como el europeo y el norteamericano. Si bien se anuló, es necesario homologar todos los esquemas en un mundo hiperconectado, sin fronteras, así como lo hace Privacy Shield Framework. No sé si lo dije bien. Lo que nos destacó aquí, quien nos acompañó por parte del tema de seguridad pública, fue muy importante saber cómo para la persecución de delitos sin vulnerar el derecho a la privacidad o los datos personales, la interacción y la cooperación es muy importante. No todos los gobiernos piden información mesuradamente, como lo comentó bien Lina Ornelas. La importancia de tener una regulación lo más homologada posible es urgente para que también sean efectivas las labores de persecución e impartición de persecución de los delitos e impartición de justicia. De los acuerdos internacionales en el Tratado de Budapest, el cual no está firmado por México, y aquí se hizo un llamado también al respecto, e igual y debería ser fortalecido ese esfuerzo en colaboración internacional, así como ya nos adherimos al convenio 108. Para hablar de una colisión de derechos, en resumen, hay un ejercicio de interpretación jurídica y creo que para cualquier análisis de esta índole se debe tener una visión constructivista, como ya lo dije, donde más allá de ver una colisión se tiene que ver como derechos complementarios. La verdad es que el trabajo al respecto para el Poder Judicial sería muy, muy importante si todos trabajamos en ese sentido. Falta al final, y es un tema muy importante donde les decía se visibiliza mucho tanto a favor como en contra el uso de la tecnología en los temas de violencia de género, falta tipificar este tema. Ciertamente las TIC sirven para cometer muchos crímenes y más allá de condenar el medio, que es el internet, o las TICs, se debe condenar y tipificar la violencia de género y acoso con independencia de cómo se comete. No debemos irnos por el lado del mecanismo, sino de las conductas. Las conductas son las que tenemos que combatir, que se potencializan obviamente con el mecanismo. Lo que comentamos hoy como homicidio, ya sea por pistola o cuchillo, pues en ese caso no hay pistolicidio o cuchillicidio, pero tampoco hay internicidio, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho las conductas, independientemente de que les decía, la herramienta es lo que viene a potencializar. En fin, en resumen, traté de rescatar las ideas fundamentales. Esta mesa me gustó muchísimo mi desarrollo profesional, y lo digo aquí de manera, pues no de presunción, pero aquí hay alguien a quien aprecio mucho y conoce parte de esa trayectoria. Tenemos muchos años en el Poder Judicial, lo extraño al Poder Judicial, pero he aprendido a compaginarlo con los temas también de transparencia y acceso a la información. Y si algo me consta es que el Poder Judicial si bien es cierto, también puede tener muchas circunstancias de corrupción y de otros temas que permean en todos los poderes. También quiero decirles que es una de las instituciones más nobles. Me place lo que ha dicho la Corte recientemente sobre respetar esa autonomía, respetar ese poder y respetar también la no injerencia de otros poderes, aun cuando, aquí me gustaría que quedara como conclusión, el Poder Judicial tiene que trabajar de manera armoniosa con todos los demás poderes para, en este caso particular, proteger los datos personales. Sin embargo, recordemos que es el encargado de impartir justicia y tendrá que ver con todos, incluidos todos los que están aquí en el ámbito privado, en el ámbito público y demás. Por eso la mesa me encanta, les agradezco mucho que me hayan permitido estar en este panel y agradecerle a quienes me acompañaron, de verdad, sus experiencias y sus valiosas aportaciones. Muchas gracias y buenos días, y traté de ajustarme el tiempo, no me pasé muchísimo. Muchas gracias y buenos días a todos. Agradecemos la participación de todos y cada uno de los integrantes de este panel, para lo cual el doctor Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, hace entrega de un reconocimiento al maestro Eduardo Luna Cervantes, director de la Autoridad Nacional de Protección de Datos del Perú. De igual forma, se reconoce la participación de la maestra Jessica Matus Arenas, fundadora y presidenta de la Fundación de Datos Protegidos de Chile.
También se entrega un reconocimiento al maestro Oliver González Barrales, titular de la Coordinación para la Prevención de Delitos Electrónicos de la Policía Federal de México, División Científica. De la misma manera, se reconoce la participación de la maestra Lina Ornelas Núñez, jefe de Políticas Públicas y Relaciones con Gobierno de México, Centroamérica y el Caribe, EGU. Se hace entrega de reconocimiento al doctor Luis Gerardo de la Parra Gutiérrez, magistrado integral del Consejo de la Judicatura del Estado de México, por su presentación en este foro. Finalmente, queremos reconocer la participación de la maestra Elsa Viviana Peralta Hernández, comisionada del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, por su valiosa participación como moderador en este panel. Es dato personal.